En cada rincón de México hay historias que nos recuerdan que la muerte, lo sobrenatural y lo inexplicable caminan entre nosotros. Hay relatos que se cuentan en las cocinas, en las fogatas y en las calles solitarias. Relatos que hielan la sangre porque no son solo cuentos, sino experiencias vividas. Hoy les traigo 3 de esas historias. La primera, sobre un carretero espectral que anuncia el fin de los días. La segunda, sobre una casa en la que las almas no han encontrado descanso. Y la tercera, un encuentro aterrador con aquello que muchos temen nombrar. Acomódense, apaguen la luz y acompáñenme. La Carreta de la Muerte, Tabasco, Zacatecas. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la Carreta de la Muerte? En los pueblos de Zacatecas se cuenta que, cuando alguien está por partir de este mundo, se puede escuchar un carretero fantasma arrastrando cadenas por las calles silenciosas. Y esta historia, que me marcó para siempre, trata de eso. Fue hace aproximadamente 42 años, a inicios de los años 80, cuando mi madre, después de una convalecencia larga, dolorosa y agotadora, emprendió su viaje al más allá. Todo ocurrió en Tabasco, Zacatecas. Era invierno y hacía un frío que calaba los huesos. Parecía que hasta el clima lloraba con nosotros. Esa noche nos reunimos todos los hermanos que aún vivíamos en Zacatecas, además de algunos familiares cercanos. Mi madre, siempre tan aferrada a su fe, nos pidió que la acompañáramos con rezos. Ella decía que escuchar los rosarios la llenaba de paz. Quería despedirse así, envuelta en oraciones, como si fuera una velación en vida. La casa donde estábamos era antigua, con techos altos y paredes gruesas que guardaban un silencio solemne. En la habitación donde se encontraba mi madre había una ventanilla extraña, un hueco que comunicaba con otro cuarto, aunque nunca supimos exactamente para qué servía. Yo recuerdo ese detalle con claridad, porque esa abertura se convertiría en el foco de algo que nunca podríamos explicar. Eran cerca de las 9 de la noche. La luz de un foco débil alumbraba la cama donde mi madre descansaba, y todos nosotros la rodeábamos, rezando. De repente, de ese hueco comenzó a asomarse una especie de garra. No era humana, ni tampoco de animal conocido. Parecía la zarpa de un gato, pero más grande, huesuda y con uñas retorcidas. Algo que no pertenecía a este mundo. El miedo nos paralizó por un instante. Nadie se atrevió a gritar, y lo único que pudimos hacer fue aferrarnos a la oración. Rezamos con fuerza, casi a gritos, mientras esa cosa se movía lentamente. Fue entonces que, como si las plegarias la quemaran, la garra se retiró hacia la oscuridad. Mi madre nos miró con sus ojos cansados y dijo con voz firme: «Ya vienen por mí». Nosotras, entre lágrimas, tratábamos de tranquilizarla. «No diga eso, madre. Todo va a estar bien. No se espante. San Miguel Arcángel nos protege». Ella asentía con la cabeza, serena, como si ya supiera lo inevitable. Seguimos rezando hasta entrada la madrugada. Después, exhaustos, tomamos un descanso. Un poco de café caliente y pan dulce nos devolvieron algo de fuerza. Todo estaba en calma, hasta que, de pronto, lo escuchamos. Un chirrido agudo rompió el silencio. Eran ruedas viejas rechinando sobre la piedra. A ese sonido se le unió el golpeteo de maderas y hierros oxidados.
y finalmente un arrastre metálico. Cadenas largas que golpeaban el empedrado como si un condenado las llevara a cuestas. El ambiente se llenó de un eco escalofriante. Miré mi reloj. Eran exactamente las 3 de la mañana. Nadie hablaba. Todos escuchábamos con el corazón en la garganta. Lo primero que pensamos fue que quizás era mi sobrino, Pancho, que solía salir temprano con su carreta para vender camotes. Pero aquella hora era demasiado temprana, incluso para él. Entonces mi madre, con una calma que nos heló la sangre, murmuró: «No es Pancho, hijas, es la muerte, que ya viene por mí». Yo, necia y con miedo a la vez, quise comprobarlo. Abrí la puerta de la casa y miré hacia la calle. El aire helado me golpeó el rostro y frente a mí solo estaba la calle empedrada, solitaria, envuelta en una neblina tenue que parecía flotar desde el suelo. No había nadie. No había nada. Solo el eco lejano de ese crujido de ruedas que, poco a poco, se fue perdiendo entre las calles vacías. Regresé adentro y miré a mi madre. Ella sonrió con resignación. Sabía que el carretero de almas había pasado y que el viaje por ella estaba marcado. Al día siguiente cumplió sus palabras. Partió en paz, dejando tras de sí el recuerdo de esa madrugada en la que la carreta de la muerte pasó frente a nuestra puerta y se la llevó consigo para descansar al fin. La carreta pasó y se llevó un alma en Tabasco, Zacatecas. Pero no siempre los espíritus se conforman con llevarse a los suyos. En ocasiones se aferran a los lugares donde vivieron y convierten una casa en un campo de batalla entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La siguiente historia nos lleva a la última casa del pueblo, donde los rezos no siempre bastan. A raíz de un accidente que tuve hace algunos años, algo en mí cambió. Desde entonces, me convertí en una especie de puente entre este mundo y el otro, como si hubiera quedado con una sensibilidad alterada, capaz de percibir lo que la mayoría no ve. Y lo cuento porque es importante para la historia que están a punto de escuchar. Yo trabajaba en un instituto que se dedica a generar encuestas en México. Ya saben cuál es. Nos tocó realizar un levantamiento de información en la zona norte del estado de Zacatecas. Visitamos varias localidades: Nieves, El Orán, Río Grande y también un pequeño lugar llamado Emancipación. En ocasiones, esos pueblos no cuentan con hospedaje formal, ni hoteles ni posadas. Así que se habla con los comisariados ejidales para que nos ayuden a conseguir dónde quedarnos. En esta ocasión, una muchacha nueva en el instituto, llamada Diana, fue enviada a esa localidad. Le conseguimos hospedaje en una de las casas disponibles, aunque desde que la vi supe que esa casa tenía algo extraño. Era la última del pueblo, justo junto al río. El patio trasero estaba rodeado de pirules y sauces viejos, cuyas ramas se mecían con el viento como si quisieran tocar las ventanas. La casa era antigua, habitaciones con techos altos, paredes gruesas y retratos descoloridos colgando en cada rincón. Entre todos, uno llamaba la atención, el de una señora de gesto duro, cuya mirada parecía seguirte a donde fueras. No le dije nada a Diana para no asustarla. La dejamos instalada en una de las 3 habitaciones y nos marchamos el supervisor y yo rumbo a Río Grande. Al día siguiente, volvimos para revisar su avance. Diana nos entregó la información, pero su rostro no lucía bien. Le preguntamos cómo había dormido y nos confesó que la noche fue un tormento. Apenas apagó la luz, escuchó pasitos. Sí, pasos pequeños, rápidos,
como si varios niños corrieran en el pasillo. También se oían risitas, juegos, y ella pensó que serían los hijos de algún vecino. Pero eran las 12:30 de la noche y de pronto el juego se cayó. Entonces comenzaron las pisadas en el techo. No pudo dormir. Le pedimos calma, aunque sabíamos que no teníamos otra opción de hospedaje. Tenía que aguantar. Pero al cuarto día, cuando regresamos, la encontramos demacrada. Sus ojeras eran profundas, sus manos temblaban, su mirada estaba perdida en el miedo. «¿Qué tienes, Dianita?», le pregunté. Me dijo que ya llevaba 3 noches sin dormir, que los niños no dejaban de correr y reírse y que además los ruidos habían empeorado. Habló incluso con la vecina pensando que eran sus hijos, pero la señora le dijo que no tenía niños pequeños. Y como si no fuera suficiente, le confesó que en esa región era costumbre sepultar a los muertos en los patios de las casas. Muchos niños, incluso adultos, descansaban bajo la tierra de esos hogares. Y quizá lo que escuchaba eran las almas de esos pequeños que no encontraron paz. Diana intentó rezar, pero nada paró. Al contrario, a los pasos se sumó el galope de un caballo que corría en la oscuridad. Se escuchaba fuerte, como si cruzara la orilla del río y regresara hasta su ventana, relinchando en la penumbra, una y otra vez. El miedo y el insomnio estaban acabando con ella. Para tranquilizarla un poco, la llevamos al río, que al menos le dio un respiro. Pero tuvimos que dejarla nuevamente en la casa para continuar con el trabajo en otras localidades. Le prometimos que regresaríamos con el resto del equipo para que no estuviera sola. Cuando volvimos al día siguiente, lo que encontramos fue devastador. Diana nos vio, rompió en llanto y corrió hacia mí. Se aferró como una niña desesperada, llorando sin consuelo. Solo pude abrazarla. En ese momento, algo raro sucedió. Sentí que me transmitía su miedo. Era como si me hubiera pasado su ansiedad, como si lo hubiera absorbido. Levanté la mirada. Y ahí estaba otra vez, el retrato de aquella mujer. Un rostro endurecido, con el ceño fruncido y unos ojos que destilaban odio. No me pregunten cómo, pero supe que ella era la dueña de la casa. Supe que no quería que estuviéramos ahí. Entonces hablé, casi en voz alta, con firmeza, pero con respeto. «Señora, discúlpenos por estar en su casa. No hemos venido a hacer daño, solo trabajamos. No tocaremos sus cosas, ni queremos faltarle al respeto. Respetamos su memoria». Lo que pasó después, lo vimos todos. El rostro en el retrato cambió. El gesto de odio se suavizó, como si hubiera escuchado y entendido. Diana, al oír mis palabras, también se calmó. Una sensación de paz llenó el lugar, pero esa calma no duró mucho. Mientras trabajábamos en la mesa, sentí un aire helado en mi oído, y enseguida, un suspiro, un aliento largo, pesado, como el último respiro de alguien que muere. Me quedé helada. Pregunté si los demás lo habían escuchado, pero nadie oyó nada. Días después, supimos la verdad. Aquella señora del retrato se llamaba Dominga, y justo antes de que Diana llegara, habían terminado de rezarle su novenario en esa misma casa. No había pasado ni una semana, y entonces entendí. Ella seguía ahí. Su espíritu estaba inconforme. Se sentía invadida, y por eso nos echaba. Después de aquella casa, donde las almas reclamaban su lugar, nos movemos a otro escenario.
un rancho en Jalisco, donde los juegos infantiles se mezclaron con un encuentro aterrador. En el silencio del campo, entre fogatas y graneros oscuros, algo esperaba, una presencia que marcó para siempre la vida de un niño. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que se ve el diablo? Todos tenemos en la mente esa imagen clásica. Rojo con cuernos, una pata de gallo y otra de cabra. Para la mayoría, esa idea se queda solo en la imaginación. Pero yo tuve la mala fortuna de conocerlo en persona. Altos de Jalisco, hace más de 30 años. Aún recuerdo, siendo un niño de apenas 12, lo mucho que me gustaba pasar los días en el rancho de la familia. Teníamos animales, plantaciones y siempre había movimiento. Peones que entraban y salían, caballos que relinchaban a lo lejos, el ruido del campo vivo. Me fascinaba sentarme a comer con los trabajadores. Encendían las brasas, calentaban tortillas, hacían tacos sencillos pero deliciosos, y yo probaba de todo. Sus pláticas eran alegres, llenas de bromas y anécdotas, y yo me sentía parte de los grandes, aunque todavía era un chamaco. En el rancho había una enorme galera que servía de granero. Los muros de piedra eran gruesos, reforzados con contrafuertes, y el portón de madera se veía imponente. Todos, con una sonrisa maliciosa, me decían: «Ahí vive el diablo». Yo no les creía. Pensaba que eran bromas para asustarme, y la verdad, ni miedo sentía. Hasta que llegó el día en que me di cuenta de que no estaban tan equivocados. Una vez, cuando ya moría la tarde, alrededor de las 7 ya se asomaban las estrellas y las luciérnagas danzaban. Habíamos terminado de cenar y los señores seguían platicando, todos reunidos alrededor de una fogata. De repente, Fermín, un trabajador de confianza que me estimaba mucho, me cargó en sus brazos y con una risa dijo: «¡Ándale! ¡Te voy a llevar con el diablo! ¡Vas a ver!». Yo iba de espaldas al portón, riendo, creyendo que solo jugaba. Le pedía que me bajara, pero él seguía caminando hacia la entrada del granero. A unos metros de la puerta, sentí un escalofrío en la nuca que me hizo girar la mirada. Y lo que vi, hasta hoy me hiela la sangre. Ahí, iluminado por la luz intermitente y lejana de la fogata, estaba agazapado detrás de un contrafuerte una criatura que en mi mente infantil no podía ser otra cosa que el mismísimo demonio. Tenía cuernos retorcidos y piel escamosa que brillaba con el reflejo de los corpúsculos de luz, como si sudara un líquido oscuro. Sus ojos, rojos como brasas vivas, me miraban fijo, como atravesándome. Sus dientes eran largos y puntiagudos, amarillentos, y de su boca colgaba una lengua enorme, viscosa, que se movía lentamente mientras dejaba escapar un sonido entre carcajada y gruñido. El olor era insoportable, una mezcla entre azufre y carne podrida. Sentí que las piernas me temblaban, aunque todavía iba cargado en brazos. De pronto, no pude más. Empecé a gritar y a llorar con desesperación. Fermín se detuvo, confundido. Me hizo a un lado para ver qué me pasaba y... entonces lo vio. Lo vi en su rostro. Se quedó helado, mudo, con los ojos muy abiertos. Solo atinó a abrazarme fuerte contra su pecho y, temblando, empezó a rezar un Padre Nuestro. La cosa nos miraba con una sonrisa burlona. Su risa era grave, retumbaba en el pecho y parecía no ser de este mundo. Y, de un instante a otro, desapareció entre los bultos de maíz y las sombras del granero, como si se hubiera deshecho en la oscuridad. Duré 4 días sin pronunciar palabra. La impresión me dejó mudo. La gente del rancho ya sabía que en ese granero se aparecía algo, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Con el tiempo, clausuraron el lugar para que nadie se acercara y, años después, la propiedad fue vendida.
Yo nunca volví, ni ganas tengo. Dicen que allí habían enterrado a una persona entre los muros, Que era su espíritu lo que se manifestaba, pero no. Lo que yo vi aquella tarde, a mis 12 años, no era un fantasma. Era el mismísimo diablo. Acabamos de recorrer 3 relatos que nos recuerdan que la muerte, lo inexplicable y hasta lo infernal pueden cruzarse en nuestro camino. Si tú también tienes una historia que desafíe la lógica o un encuentro que aún te erice la piel, compártelo en los comentarios o a nuestro correo tuximiqui@gmail.com. La noche vuelve a quedarse en silencio. Por ahora. Gracias por acompañarnos en este viaje por lo desconocido. Si al escuchar sentiste un escalofrío, una mirada sobre ti o un recuerdo incómodo regresó a tu mente, no estás solo. Suscríbete, comparte y únete a esta comunidad que se alimenta del misterio. Volveremos muy pronto con más relatos que susurran en la oscuridad. Hasta entonces, no olvides mirar bajo la cama. Esto fue Tuximiqui.